Hola, muy buenos días. Yo soy Mauricio Rosales Maldonado. Estamos aquí de nuevo en Sociedad a la Ciencia, que ya saben, se transmite aquí en Comunicación Radio WAPS y por el 1180 de AM. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema que ha causado mucho revuelo en el posgrado. Como ya saben, Sociedad a la Ciencia es un programa que comunica, que transmite, divulga lo que sucede en el posgrado de Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Hola, Oscar, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, Mau. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes esta mañana para hablar de las cuestiones éticas contemporáneas? Algo desmañanado. No acostumbro levantarme tan temprano. Me levanté como a las 6:30, pero bien. Pues bien, Oscar, me gustaría que nos dieras una pequeña sinopsis de quién eres, de lo que has hecho, para que luego entremos en qué estás investigando ahora mismo. Va que va. Pues académicamente, ¿no? Como que Profesionalmente del todo, porque pues la investigación es un reflejo de lo que tú estás haciendo, lo que tú piensas, ¿no? sí. Pues bueno, soy como criminólogo de profesión. Eso significa mucho porque en criminología una pregunta que nos ocupa y que a mí me sorprendió mucho. Es cómo decidimos o cómo se decide si algo es criminal o no. O sea, si es como materia de nuestra disciplina o no. La palabra, por ejemplo, viene de cribar, de separar. Entonces hay algunas conductas y algunas personas que criminalizamos y otras que no. Ese tema, digamos, de mi licenciatura se quedó conmigo hasta la fecha, se ha quedado conmigo. Y después de hacer la licenciatura en criminología, me centré mucho en temas securitarios, ¿no? O sea, como que otra cosa muy aparte de lo que estoy haciendo ahora, pero me fui mucho al tema securitario, administración pública, hice un posgrado de administración pública y como que me sentí un poco inquieto porque seguía mi tema. De cómo juzgamos lo bueno o lo malo. Sí, de cómo criminalizamos, la criminalización. Seguía como, pues ahí en pausa, ¿no? Entonces encontré que estaba el doctorado ahí en Querétaro, soy de Querétaro. Estaba el doctorado en ciencias jurídicas y pues me intrigó, ¿no? Dije, voy a ver si aquí encuentro cómo seguir trabajando este tema que me llama tanto. Y por los tiempos terminé haciendo una maestría en ética aplicada y bioética. Y ahí pues ya me di cuenta, ¿no? Que, o sea, la otra cara de la moneda, o sea, de cómo criminalizamos conductas o demás cosas, también tiene su lado cómo moralizamos, o sea, cómo convertimos algo en, ya sea criminal o en moral o ético, ¿no? Dos palabras cercanas que son, en la historia han tenido sus variaciones, ¿no? Pero el caso es que son como los dos lados de la moneda, o sea, cómo convertimos algo en criminal y cómo convertimos algo en ético o moral. Y ahí lo empecé como a revisar, ¿no? Yo no soy filósofo, pero ahí como que se centra uno mucho en herramientas filosóficas para revisar ese fenómeno, los procesos de moralización, le llamo yo. Y pues en esa misma línea me quedé como con ese tema y lo continué ahora que estoy ahí contigo en el doctorado. ¿Cuál es el título o el tema principal en el que puedes acotar tu investigación? Los temas son como las tareas que nos dejan, ¿no? Entonces la tarea que yo me puse para mi trabajo es explicar un fenómeno que yo estoy denominando eticidio. Estoy explicando el eticidio. Explicando el eticidio. Es una palabra que ha traído mucho revuelo, le hierve a la sangre a mucha gente cuando escucha algo así.
pero me gustaría que nos explicaras por qué te refieres a este término, cómo lo construyes. Ya nos diste un poco del antecedente de cómo llegaste a tu motivación para hacer esta investigación, pero ¿cómo lo desarrollas? Va. Pues supongo que muy influenciado por el ámbito criminológico, uno piensa mucho en términos de muerte, ¿no? Tenemos la muerte muy, muy cercana en nuestro pensamiento, o sea, es un tema presente habitualmente en los criminólogos. Y pues supongo que de ahí, ¿no? Comienza la sorpresa que me producen los sirios, ¿no? Los homicidios, los feminicidios. Suicidios. Ándale. Y pues leyendo a Boaventura de Sousa Santos, me encuentro con epistemicidio y me pongo a leer sobre qué es eso de un epistemicidio. Y pues la ruta lógica o sencilla es como, bueno, pues vamos a entender qué es eso de episteme y luego cómo es que la episteme pierde vida, ¿no? O sea, algo que en lo cotidiano no comprendemos como vivo, o sea, un saber, cómo puede perder vida, ¿no? Entonces ya entiendes, ¿no? O sea, el lenguaje metafórico y dices, bueno, o sea, deja de estar presente, se ausenta, ya no está, ¿no? Un saber que ya no está. Eso refiere Boaventura cuando, digamos, en el ámbito o en temas de colonialidad. Epísteme donde, como forma de conocer o forma de conocimiento, ¿o cómo? sí, o sea, en el discurso filosófico griego, o sea, en las palabras de los filósofos, o sea, Platón, Aristóteles, básicamente, piensa, por ejemplo, en el cuento La fantasía de las cavernas. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, en una caverna están las personas que contienen un saber sesgado, según Platón, que no conocen la realidad total, sino una realidad parcial dentro de la caverna. Solamente ven lo que está dentro de la caverna. Una de esas personas sale de la caverna y conoce ahora sí como que la realidad total, universal. O sea, la realidad. Ok. Entonces la otra es la realidad de la caverna y la otra es la realidad. Entonces cuando la persona sale de la realidad de la caverna, sale de lo que él llamaba, podemos decir con esta metáfora, la doxa, como la opinión, un saber localizado, que no es el saber como real o total. Es una opinión y que está, pues puede que esté mal, ¿no? O sea, tiene muchas chances de estar mal porque no está conociendo la totalidad de lo real, sino solamente un pedacito. Y cuando sale esta persona, que también podríamos pensar que es como Sócrates, ¿no? A quien luego matan, sale y conoce la realidad y regresa a decirle a sus amiguillos, oye, ya conocí la realidad, la episteme, ahora traigo la episteme, y sus amigos se ponen hasta agresivos con él, ¿no? Como le pasó a Sócrates. Entonces la episteme sería como el saber de lo total, de lo real, de lo universal. Eso es lo que nos deja como Platón, ¿no? Como que esa separación de que hay un saber que es como local, que nada más conoce un pedacito de la realidad, que es la doxa, la opinión, la traducimos así, y la episteme, que pues sería como el saber en sí, ¿no? El saber real. Y son, digamos, categorías que todavía utilizamos, o sea, todavía utilizamos más o menos en ese sentido la opinión de la gente y la ciencia, ¿no? Como si la ciencia fuera el saber de la realidad, de la totalidad, y la opinión fuera pues lo que opinamos las personas, ¿no? O sea, con nuestro conocimiento local de la realidad parcial. Entonces, este episteme universal es lo que Boaventura dice, oye, es que, o sea, no es que sea universal, sino que es el saber o es la forma de conocer que que tenían, por ejemplo, los católicos cuando llegaron cuando hicieron el viaje transatlántico, ¿no? A finales del siglo XV, y dice, bueno, llegan con ese saber y desplazan a los distintos saberes que estaban, o han estado desplazando los distintos saberes que ya estaban aquí, en lo que hoy conocemos hispánicamente como América. No hispánicamente, pero occidentalmente. Occidentalmente. Ajá. Y entonces desplazan los otros saberes que estaban aquí. En ese marco, digamos, está hablando Boaventura.
Y eso es lo que él identifica como epistemicidio, o sea, mata a los, como tú decías, ¿no? Las otras epistemes. Y entonces Boaventura lo que hace es cuestionar, o sea, esa universalidad de la episteme occidental y decir, ¿sabes qué? Es que no es como universal, sino que hay un montón de epistemes, un montón de saberes, todos son locales, o sea, incluso el occidental. Sí, es local, está localizado. Una parcialidad, del universo, ¿no? O de la totalidad. Pero desplaza a los demás porque solamente se cultiva él. Entonces de ahí se me ocurre a mí, oye... El monocultivo. Sí, o sea, exactamente. Solo cultivamos, es un monocultivo como... Imagínate que estamos en un invernadero y decimos, aquí solo vamos a cultivar ciencia. Entonces todo lo que no sea ciencia, pues lo arrancamos. O no lo cultivamos, lo dejamos morir. Muere, desaparece. De ese invernadero, ¿no? O sea, puede permanecer por allá o en el recuerdo, ¿no? Entonces igual le pasa a los saberes. O sea, si no los cultivamos, dejamos de enseñarlos, de transmitirlos, mueren en un sentido metafórico, obviamente. Van dejando de existir. Y entonces, de esa, digamos, de ese razonamiento de Boaventura, surge mi pregunta, oye, y cuando llegamos, ¿no también desplazamos, por ejemplo, nuestras ideas y nuestros hábitos de qué es bonito y qué es feo, ¿no? Cómo nos arreglamos, cómo nos vestimos, cómo cantamos, etcétera? O sea, ¿no hay también un esteticidio? Y luego también pensaba yo, ¿y nuestros hábitos, nuestras formas de vivir, nuestras formas de llevarnos, nuestras formas de concebir la naturaleza, nuestras formas de tratarnos entre las personas, nuestras ideas de lo que está bien y mal, no fueron también desplazadas en digamos, o no están siendo desplazadas también cuando solo cultivamos una idea? Y de ahí me viene o sea, como una analogía. La palabra que quiere sustentar. Que de ahí me surge es un neologismo, ¿sí? Porque neologismo, no existe en sí, ¿no? Pues sí, no lo he encontrado en la literatura. El neologismo es eticidio. Y es una analogía entonces en gran medida con del concepto de epistemicidio. Sí. Entonces toda tu tarea va a estar enfocada en explicar qué entiendes tú por epistemicidio. No, eticidio. Eticidio, perdón. Me quedé con la epístome. Sí, o sea, estoy, digamos, asumiendo que ocurre un eticidio. O sea, digamos, esa es la primera hipótesis en este sistema de hipótesis, ¿no? Existe un eticidio. O sea, se está dando. Sí. Se ha estado dando. Entonces, esa es la primera hipótesis. Luego, de ahí, la idea es preguntarse por qué, ¿no? O sea, explicar, entender por qué se está dando, ¿no? O sea, si se está dando, ¿por qué se está dando? Y entonces mi tarea, mi tema es explicar el eticidio. La siguiente hipótesis, que igual deviene de la analogía, es, bueno, ocurre, o sea, mueren distintas éticas, o así como murieron distintas epistemes, o están muriendo, porque se cultiva solo una. O sea, así como en el epistemicidio se cultiva solo la episteme, digamos, moderna o científica, las demás epistemes desaparecen, en el eticidio se cultiva solo una ética y las demás éticas desaparecen. Entonces esa es la siguiente, digamos, hipótesis, ¿no? O sea, el eticidio es producto del monocultivo ético. Fíjate que no sé, me hiciste pensar mucho en las raíces etimológicas de muchas cosas, ¿no? Claro. Y me viene el pensamiento de que con los genocidios ocurren todas estas otros-cidios, ¿no? O sea, epistemicidios, eticidios, de todo tipo, ¿no? Y más allá de eso, me pongo a pensar los mecanismos o las formas por las que solo cultivamos una sola ética, y me imagino que tiene que ver mucho con la información que se esparce de manera convencional, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál es la relación con las formas contemporáneas de comunicación y esta forma en la que solo cultivamos una ética? Ok.
Bueno, sí, o sea, los genocidios, pensabas tú como en las gentes, ¿no? Ajá, estamos... Y digamos que en el Razas campo completas, claro. de lo abstracto, o también de los productos de las personas, lo solemos llamar etnocidios. O sea, en general, ¿no? De la cultura. Etnocidio. Ajá, el etnocidio que englobaría como el epistemicidio, Y el el esteticidio eticidio y el eticidio. Ajá. Ok. Y sí ocurren, obviamente, como estás diciendo, a través de o sea, es una de las rutas que siguen, a través de la monocultura de los discursos o de la comunicación, porque a través de la comunicación comunicamos la cultura. Y a través de la comunicación de la cultura, entonces, comunicamos también nuestros cánones o nuestras ideas estéticas, éticas, Nuestros epistémicas. miedos y deseos. También. Entonces, en estas narraciones, yo, por ejemplo, soy partidario, yo vengo de una escuela casuística en ética, y soy muy partidario de que la ética se construye, o sea, la construimos las personas, y por eso vas a encontrar como un montón de ideas distintas de qué está bien y qué está mal, y cuando las construimos, las vamos, para construirlas o para mantenerlas en construcción, las comunicamos. Entonces, o sea, cuando vemos nosotros una serie, cuando vemos un meme, cuando escuchamos una conversación de alguien, cuando leemos una novela, cuando hacemos todo esto, encontramos ahí lineamientos sobre qué está bien y qué está mal. O sea, los personajes te lo van diciendo, ¿no? Oye, es que no manches, o sea, ¿cómo que Pepito hizo tal cosa o no hizo tal cosa? Y van ahí poniendo sus criterios éticos, o sea, te van diciendo eso está bien, eso está mal, o te van enseñando cuáles son sus hábitos, cuáles son sus etos, cuáles son sus prácticas, qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen, y es donde te encuentras, ¿no? Que hay una pluralidad, dependiendo de los sujetos, dependiendo de las culturas, dependiendo de un montón de cosas, hay una pluralidad ética, o sea, hay un montón de formas de hacer las cosas y un montón de ideas de qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿quién decide qué se monocultiva? Esa es La pregunta. la pregunta que se hacen muchos antropólogos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de, oye, ¿cuál es la cultura dominante? ¿No? La que tiene más miembros, la lengua dominante, ¿cuál es la que tiene más hablantes? Y un antropólogo que yo he estado revisando, que me agrada mucho su reflexión, dice, las dominantes son las que proceden de manera denigrante. O sea, denigran a las demás. Por ejemplo, si una cultura se pronuncia como muy moderna o muy desarrollada, como decíamos en las clases. Estás denigrando a las demás. Sí, porque son primitivas, son atrasadas. Son salvajes. Exacto. Entonces yo puedo decir que mi ética es moderna, es desarrollada, y la tuya es salvaje, es primitiva, es atrasada. Debe seguir la ruta que... Interesante, ¿no? Está muy interesante ese punto. Ajá. ¿Y quién tiene el poder de denigrar? ¿O quién ha perfeccionado esa técnica? Pues no lo sé, pero... O sea, bueno, sí, no podemos plasmarlo en una persona, pero me pongo a pensar en todo Hollywood, en la industria del cine masiva, Disney, todo este tipo de comunicaciones, tienen noticias, esparcen la cultura alrededor del mundo. Desde mi perspectiva, creo que ellos son los que están denigrando a las demás formas de conocer, porque, no sé, ponte a pensar en, no sé, Mulan. Ellos te están diciendo qué es la cultura china, güey. No te lo están diciendo los chinos. Sí, claro, te entiendo. Entonces, o Coco, güey. Ellos te están diciendo qué es el Día de Muertos. No te lo está diciendo un mexicano. ¿Cuáles serían nuestras armas o nuestras formas de defensa? Porque si tú dices que para mantener una ética andando tenemos que denigrar a las demás, siento que vamos a caer en un círculo violento de epístemes y estéticas y éticas en el que solamente nos vamos a odiar más todo el mundo, vamos a generar más odio. O sea, ¿cómo evitaríamos eso? ¿Cómo pelearíamos contra la degradación ética? Esos cuestionamientos, fíjate que yo nunca llego a esos cuestionamientos
pero muchos de mis interlocutores suelen llegar ahí, o sea, tienen mucho esa preocupación, ¿no? De cómo mantener un control sobre qué está bien y qué está mal, no sé por qué, y siempre tienen esa como miedo de que todo se empiece a volver espantoso, ¿no? Sí, O sea, imagínate más espantoso. cuántas sociedades han vivido sin tener el término ética, ¿no? Y no, o sea, no por eso se acaba el mundo. Muchas veces hay que centrarnos en que ética es una palabra que viene de un lugar muy, muy chiquito del mundo, muy chiquito. Grecia. Sí, pues la empezaba a usar, pues bueno, los primeros registros, o unos muy viejos, son como los de Homero, ¿no? Y esa palabra, pues realmente no era ética, o sea, más bien era ethos. Era ethos, ajá. Y con los ethos fueron ellos ahí en Grecia refiriendo a una serie de cosas que al final, con Aristóteles, que digamos sería quien hace un discurso así bien abundante, ordenado, revisado, sistemático, ¿no? Lo que llamamos filosófico, sobre el ethos, o sea, un discurso sobre el ethos, un tratado sobre el ethos, que eso es lo que llamamos ética. O sea, ética sería como el tema del ethos. Entonces, en este discurso aristotélico del ethos como el tema, es donde pienso yo que hay que centrarnos. O sea, cuando Aristóteles utiliza el término ethos y lo sufija como ética, no se clava o no se queda como nosotros en la idea de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que dice, este es mi tema, los ethos, y construye su tema a partir de las definiciones que había de ethos, que más o menos se podrían reducir en costumbres o hábitos y el carácter o la forma de ser. Entonces Aristóteles de hecho se dedica, por ejemplo en su Ética Nicomaquia, a construir su concepto de ethos, que sería como tu forma de ser la puedes construir a través de las costumbres, de los hábitos. O sea, tus actos los repites varias veces, son hábitos. Tus hábitos constituyen tu forma de ser y ese va a ser tu ethos. Eso es muy importante porque nunca niega, por ejemplo, que un hábito, digamos, vicioso no sea un hábito, o sea, que no sea un ethos. Hábito y ethos serían sinónimos. Entonces, tanto hábitos o tanto ethos son los viciosos como los virtuosos, ¿ya? Los dos son objeto de estudio o parte de los temas éticos, los dos son éticos, viciosos o virtuosos. Eso es muy importante y eso no lo digo yo, o sea, lo puedes encontrar también, por ejemplo, en otro filósofo español, en José Luis Aranguren y en muchos más. Eso es muy importante porque con ética, o sea, sí es cierto que la cultura vigente, digamos, occidental, moderna, intenta como reflexionar sobre qué está bien y qué está mal, pero digamos en un sentido etimológico, como estabas pensando, es mucho más abarcativo. O sea, trata el tema de los ethos, eso sería lo ético. Y ese, de hecho, es digamos, la acepción o el concepto que después Cicerón, romano, que ya hablaba latín, no griego, intenta trasladar a la palabra que él crea, que la palabra es moral. Entonces Cicerón crea la palabra moral. Y cuando crea la palabra moral, intenta traducir o intenta llevar el concepto aristotélico del término griego ética, pero a su término latino moral. Todo esto es importante porque de ahí puede uno usar otra definición de ética, que no sea como la definición cotidiana de que lo ético es lo bueno, ¿no? Como si fuera un adjetivo. O que no sea la definición filosófica, ¿no? Que te dicen ética es filosofía moral, que es una definición muy excluyente. Sino que puedes decir ético es todo lo que tiene que ver con los ethos. Y eso es muy bueno porque abre un campo inmenso y ese es el objetivo del trabajo. O sea, esa es la idea. O sea, el objetivo del trabajo no es, porque eso sería como el objetivo de investigación. Más bien, una de las cosas a las que quiero apuntar después, como metaobjetivos, sería en recuperar muchas éticas.
Por ejemplo, en la historia. Aunque sea imposible, porque cómo recuperar el carácter y las costumbres de otros. En la historia, por ejemplo, hasta el siglo pasado se acostumbraba, buena parte del siglo, que los fundamentos, o sea, lo que te va a indicar qué es lo que pasó o no pasó, o sea, de la historia, pues poníamos mucha atención en el documento histórico, en el archivo En histórico, el registro por ejemplo. Sí, de los sucesos. en la historia oficial, digamos, ¿no? Y en las voces valoradas de la historia. No cualquiera era un sujeto histórico. O sea, si en, no sé, hace unos 300 años eso. aquí en Occidente nos hubieran entrevistado a nosotros para saber qué pasó de algún tema, dirán, ese no es un sujeto histórico, ese va a estar diciendo disparates, ¿no? Su historia no vale. Lo que él cuenta como historia no lo puedes meter. Sí, es como, me imagino, un guaycura y un jesuita. ¿Quién escribe la historia? O sea, no solamente ahí, quédate simplemente dentro de esta misma cultura. Imagínate que éramos españoles, pero no éramos sujetos históricos grandes. O sea, éramos, pues, personas cotidianas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra historia era despreciada. O sea, no contábamos como sujetos de historia. No, o sea, la historia no se construía a partir de nuestros relatos. Hoy es diferente. Hoy en la historia ya tiene algunos años que es muy evidente que una fuente de la historia son las entrevistas o los relatos, los recuerdos de las personas. De ahí podemos ir construyendo qué pasó en muchos casos. En ética tenemos que hacer algo semejante. Las personas también tienen reflexiones de qué está bien y qué está mal. Las personas cotidianas, digamos. Las personas también tienen hábitos, tienen etos diferentes, diversos. A eso va esta tesis. A eso va a que recuperemos una cantidad de éticas que no vemos como éticas, pero que ahí están. Así como hay un montón de historia o de realidad que no vemos como realidad, pero que ahí está y apenas estamos recuperando, igual tenemos que hacer con el campo de las ideas sobre lo bueno y lo malo, el campo de la ética. Vamos a recuperar un montón de ética si utilizamos ese concepto que te estoy diciendo. Ética es todo lo referente al etos. Entonces ahora podemos acercarnos a las diferentes personas y recuperar generar muchísima ética que está ahí, pero digamos está en la tradición oral o está en la mente de las personas, no lo sé. También hay éticas, digamos, pues ya muy forjadas que no reconocemos como éticas. O sea, cuando tú tomas un curso sobre ética, es muy raro que, no sé, que lleves a Confucio, a Lao Tse, a Siddhartha Gautama, o que revises a diferentes sociedades. Sí, ¿no? Te vas a los viejos y ya. Sí. Y hay un montón de sociedades que, por ejemplo, como las llama Boaventura, ¿no? Ancestrales, originarias, que muchas veces ellos sí han tenido unas formas mucho más igualitarias en sus sociedades o han tenido unos tratos mucho más amigables con lo que nosotros llamamos naturaleza y pues definitivamente tienen mucho de ética que podríamos nosotros revisar. Y no se trata de matar nuestra ética, o sea, nuestros estudios sobre ética, no se trata de eso. No se trata tampoco de despreciar ni a la ciencia ni a la ética filosófica de Occidente, sino se trata, como decía Boaventura, de incorporarla a un marco, digamos, ecológico, a una serie de saberes otros, pero como uno más, ¿no? O sea, que se ayudan unos a los otros. Tal vez si se lo explicáramos a los niños, podría ser algo así como: hay un rompecabezas, ¿no? Grandote. Y algunas personas viven, por ejemplo, más cerca de la naturaleza y están más conscientes de que hay que cuidarla. Ya vemos otras personas que vivimos más con otros grupos de personas, somos más conscientes de cómo hay que cuidar, por ejemplo, a mi abuelito, ¿no? Entonces mis éticas o mis hábitos son mucho más centrados en el cuidado de mi abuelito, pero a lo mejor los de otras personas están más centrados en el cuidado de la naturaleza, donde viven ahí, o de los pescadores, ¿no? De cómo mantener el mar sin que se agoten los peces. Y la idea es integrar todas esas perspectivas éticas, no solamente perspectivas, sino cómo hacer las cosas bien en un rompecabezas grandote, ¿no? Que es lo que queremos hacer. Wow.
Muchas gracias, Oscar. Creo que me pudiste acercar más claramente a lo que buscas hacer sobre construir este rompecabezas infinito de las éticas o de los etos. Agradezco tu explicación y pues a continuar, espero algún día seguir nutriendo todos los etos y sentirnos más cómodos con nuestra capacidad de juzgar o de ver el mundo, ¿no? Para conducirnos a formas más virtuosas de existir, ¿no? Pero, pues bueno. Muchas gracias. Esto fue Sociedad a la Ciencia. Yo soy Mauricio Rosales Maldonado. Agradezco a nuestros escuchas en el 1180 AM y a Comunicación Radio Webs. Muchas gracias. Y este fue nuestro penúltimo programa. Hasta el último.